Y ya que te has referido a un Macondo, obviamente estamos hablando pues, de Gabriel García Márquez, uno de los autores que ha sido mi inspiración y es uno de los que más admiro por ese realismo mágico que es su estilo. La novela es un género que entretiene, ese es mi objetivo, entretener a mi público, a mis lectores, y sí que me lo han dicho muchas veces, les entretiene bastante, les atrae y sobre todo les crea esa expectativa de continuar leyendo hasta terminarlo, ¿no? Tengo la particularidad de ser asintomático. Felizmente no me hizo gran daño y bueno, superé eso y en algunos casos he visto también muy de cerca la tragedia, ¿no? El desenlace fatal, ¿no? De colegas, hermanos de armas míos que han fallecido, se los ha llevado el COVID. Amigos de Back Noticias, nos encontramos nuevamente en esta edición de su programa La Ciudad y los Libros. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, a los escritores, poetas, artistas, intelectuales, a quienes pudimos entrevistar, conversar y conocer sus inquietudes, cómo empezaron en este maravilloso mundo de la escritura, del arte, sus referencias, en fin. Y queremos agradecer a cada uno de estos invitados quienes nos compartieron sus experiencias y las entrevistas que pueden verla a través del portal YouTube, La Ciudad y los Libros. En este año 2026 queremos dar inicio conversando con un destacado escritor nacido en Caima, que ha vivido toda su vida en este tradicional distrito, que es además abogado y policía y que ha irrumpido en los últimos 2 años de la escena literaria arequipeña con una importante y significativa obra que ha sido comentada por críticos literarios, profesores, amantes de la literatura, quienes han quedado a gusto con sus obras por el buen manejo del lenguaje, su prosa muy original y el trabajo que ha desarrollado en los últimos años publicando bastantes libros que ya el público conoce. Es nada más, nada menos, Mauro Calle Bellido. Buenos días, Mauro. Buenos días, Carlos. Qué gusto atender tu invitación. Aquí en mi barrio, como tú lo dijiste, yo soy, bueno, he nacido en este distrito de Caima y justamente nos está acogiendo una de mis amigas, la propietaria de este local, la picantería Sabor Caimeño. Y gustoso, hermano, de poder conversar contigo y, bueno, de alguna manera tengo que hacer algunas confidencias y está dentro de lo permitido, con todo gusto. Así es, muchas gracias. Don Mauro, usted tiene una trayectoria muy singular. Usted a lo largo de estos 2 últimos años ha producido unos libros de cuentos que abarcan sus memorias, abarcan el aprendizaje de su propio oficio, y esas historias vienen sazonadas con recuerdos, memoria, remembranza. Eh, Cuéntenos cómo fueron esos primeros años en que usted de repente estaba inspirado en la literatura, pero todavía no se atrevía, digamos, a publicar, o algún hecho concreto en su juventud, en su niñez, que marcó de repente algún horizonte lejano que usted podía ser un escritor. Bueno, en realidad mentiría si te digo que desde niño he tenido la vocación de escribir. No es así. Solamente mucho me gustaba leer. Eh, en ese tiempo recuerdo que habían esas colecciones de libros para niños, unas colecciones, no recuerdo la edición, creo que era Ariel, esos cuentos tradicionales, esas aventuras que vivía, por ejemplo, Robinson Crusoe, algo así, ¿no? Y poco a poco me fui, digamos, compenetrando con la literatura desde la escuelita, del colegio, cuando hemos estudiado las obras literarias de los autores peruanos y también extranjeros. Y algunas, digamos, oportunidades, mis amigos, mis compañeros, me pedían que les escriba una cartita para su enamorada. Me gustaba hacer acrósticos. Ya más o menos me iba gustando, ¿no? El arte de escribir. Y empecé, como supongo lo hacen algunos escritores, a narrar hechos personales, autobiográficos. Y qué mejor empezar con narraciones, con anécdotas, con vivencias
de acá, del distrito donde nací y donde estudié, en una escuelita, que en ese tiempo le llamaban escuelita fiscal, eran las escuelas estatales, donde empezábamos en la transición con un profesor y culminábamos hasta el quinto de primaria y luego íbamos a la secundaria. Y en ese lapso, bueno, hubo un sinfín de anécdotas que las he mezclado junto con tradiciones o estampas, sobre todo caimeñas, ¿no? O arequipeñas, pero que en realidad tienen ese mensaje, ¿no? Del tradicionalismo y sobre todo de una literatura un poco sentimental que recién lo descubrí cuando publiqué mi primer libro, que un intelectual, un amigo, y me atrevo a decir su nombre, al doctor Guillermo Ceballos Gámez. Hermano del gran dirigente Horacio Ceballos Gámez, ¿no? Así es, Que también sí, fue poeta y dirigente, maestro, también ¿no? fue poeta. Y este muchacho Guillermo le gusta mucho la literatura, me ha apoyado de distintas formas y él fue el que definió prácticamente mi estilo. Me dijo, tú eres un romántico, tú eres un apasionado, entonces tu literatura va un poquito sentimentalista, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, supongo que adquirí ya un estilo a medida que he ido publicando y escribiendo nuevas obras. Mm. Precisamente nos encontramos en este espacio tradicional, sabor caimeño, ubicado en la esquina de la plaza de Caima, precisamente. Usted ha vivido acá unas cuadras, por decirlo. Y también el libro su primer libro, Aquel niño que fui, habla de las aventuras, de estos espacios, ¿no? De sus recuerdos, de niñez, su infancia, las primeras canciones. Alguna vez dije de su obra que se reflejaba, esto podría ser una especie de, para usted, su Macondo, ¿no? De Caima. Como Claro, parece también para otras personas que dicen, ¿no? Que este es su matriz, su vida, ¿no? A diferencia de otras personas que no tienen esa misma comunión con su pequeño distrito, su comunidad. Caima claro, sí, los nacidos en así Caima sí es. tienen eso, y de eso usted ha hecho su literatura. Sí, efectivamente, eh, hay muchas anécdotas que marcaron un poco, ¿no? El recuerdo de la infancia. Y ya que te has referido a un Macondo, obviamente estamos hablando pues, de Gabriel García Mm. Márquez, uno de los autores que ha sido mi inspiración y es uno de los que más admiro por ese realismo mágico que es su estilo, y eso conlleva también a aventurarse un poquito más allá de la imaginación, o sea, entra a tallar un poco la ficción. Y en este caso, cuando empecé a escribir este primer libro, Aquel niño que fui, tenía que tener un complemento, una continuación, y de ahí me nació la idea de hacer una trilogía. Entonces, luego de ese libro, escribí acerca de la adolescencia y la secundaria, que la llevé en el Colegio Honorio Delgado Espinosa. Y justamente aquí tenemos como muestra el tercer libro de esta trilogía, que es mi tercer yo, Podría decirse que son las edades del escritor, ¿no? Las edades del escritor. Por eso es que este se trata, tiene ese título porque ya había publicado antes dos libros autobiográficos, pero no tanto como, qué sé yo, como un dato de historia, relacionado a la historia, sino más que todo como la novela es un género que entretiene. Mm. Ese es mi objetivo, entretener a mi público, a mis lectores, y sí que me lo han dicho muchas veces, les entretiene bastante, les atrae y sobre todo les crea esa expectativa de continuar leyendo hasta terminarlo, ¿no? Y con eso estoy satisfecho por ahora. Ahora, estos tres libros que completan esta trilogía que nos han mencionado, eh, Aquel niño que fui y A volar pájaros, y esta última, mi tercer yo, tiene usted un intermedio de obras. Uno es La vieja Estela y sus cinco nueras, que es también ficción, literatura, pero otro también que donde usted ya entra a la fase de crónica y el ensayo, Así y es. no pierde de lado, digamos, el sentido del escritor, su visión de la sociedad, el problema que creo que enfrentamos toda la humanidad, de la pandemia, ¿no? Cuéntenos un poco de estas dos obritas. Qué bueno. La vieja Estela y sus cinco nueras es una novela corta No que ambientada al Perú, precisamente, ¿no? sí, Ni a sus memorias, es una ficción para pura. nada, una de pura ficción. Obviamente
tiene un asidero, o sea, una historia real, pero que la trasladé al tiempo del descubrimiento de América. Y cuando vinieron los españoles, encontraron una civilización que son los taínos, y en ese marco, en ese entorno, se suscitaron una serie de aventuras. Si bien es cierto, tienen cierta base real, pero el resto es pura ficción. Felizmente conformo un grupo que somos admiradores de García Márquez, que es a nivel internacional, y tengo la amistad con algunos personajes o algunas personas que están ligadas a la literatura y hicieron comentarios muy interesantes, ¿no? Una española, recuerdo, se atrevió a comentar que esta obra, La vieja Estela y sus cinco nueras, era una precuela de Cien años de soledad, porque como yo siempre he sido fanático de Cien años de soledad, y como anécdota te puedo comentar algo, tuve, tuve la osadía de aprenderme las 2 o 3 primeras páginas de la obra de memoria. Y muchas veces cuando estamos reunidos con mis amigos, etcétera, algunos amigos apostaban, pues, ¿no? A favor mío. Te aseguro que él sabe todo, de memoria, todos 100 años de soledad. Y yo, para seguir a la corriente, sí, sí, te apuesto. Y apostaban, pues, ¿no? Por mí. Ya, arranca. Y yo empezaba, pues, ¿no? Aquella tarde remota, que Aureliano Buendía debería recordar, etcétera, ¿no? Entonces, esas aventuras que narré en esta obra, se trataba pues de una señora que tuvo 5 nueras, pero solamente, digamos, de las 5 nueras, solamente tuvo digamos, una relación de familia con una de ellas nada más, y el resto eran pues las mamás de los hijos que tuvo valga la redundancia, su hijo, ¿no? Uno de los hijos de Estela. Y toda esa vivencia, esa adrenalina que vivían en ese tiempo los taínos, la trasladé justamente enfocando un drama familiar. Y bueno, felizmente también aquí en Arequipa, incluso incluyéndote a ti, que me hiciste ver que en realidad había ya cierta madurez en la narrativa. Y también lo hizo, acuérdate, lo hizo Profesor Marcos Vilca Jiménez. Marcos Vilca Jiménez también me dijo, me hace parecer o te relacionas un poco ¿cómo se llama la escritora chilena? Isabel Allende. Isabel Allende, que al comienzo escribió y todavía no definía su estilo, pero después sí lo hizo y marcó ya una etapa en la que fue grande hasta ahora, ¿no? Lo sigue siendo como un referente latinoamericano. Sin embargo, yo no tengo, digamos, tanta esa predisposición, pero y quiero avanzar de a pocos porque, como lo has mencionado, tengo otras actividades, ¿no? Tanto profesionales y de trabajo. Pero no descarto esta idea de continuar produciendo libros. Y hablando ya de mis libros, y has hecho referencia a una obra siguiente que la escribí en el intermedio, ¿no? Que se trató de ensayo sobre la pandemia. No es otra cosa que una mezcla de crónica, perdón, ensayo y novela propiamente dicha, en el que he narrado un sinfín de anécdotas y vivencias de personas que sufrieron esta enfermedad. Incluso usted también vivió en carne propia eso, porque usted estuvo ahí, era parte de la gente que estuvo, digamos, enfrentando cara a cara la pandemia, porque usted era efectivo policial, trabajaba en la policía, ¿no? Así es. Y entonces ha conocido a personas, médicos, y ahí nos puede detallar un poquito más, creo. Sí, bueno, para empezar, en ese tiempo estaba en actividad y yo pertenecía a la ex Policía de Investigaciones, y como tal, nosotros teníamos la misión de cuidar a las personas, de evitar que se contagien. En ese tiempo ya había la prohibición para que saliera a la calle, etcétera, ¿no? En el gobierno de Vizcarra, y estábamos expuestos muchas veces a personas contagiadas, y a veces hemos tenido un contacto muy directo, incluso había algunas personas que se mostraban pues,
agresivas, ¿no? Y tenemos que reducirlos y a Mm, veces muchos de mis colegas se contagiaron. Yo también me contagiaba, hasta en 2 oportunidades, mucho. pero lamentablemente Mm, o felizmente tengo la particularidad de ser asintomático. Felizmente no me hizo gran daño. Y bueno, superé eso y, y en algunos casos he visto también muy de cerca la tragedia, ¿no? El desenlace fatal, ¿no? De colegas, hermanos de armas míos que han fallecido, se los ha llevado el COVID. Eh, Incluso también eh, pude, pude, pude rescatar algunos testimonios de personas, familiares que han trabajado en los hospitales, ¿no? Que trabajaban pues de sol a sol, no tenían descanso y en unas condiciones increíbles, ¿no? Para poder tratar esta enfermedad. Y eso también lo he plasmado en esta pequeña obra, que también ha merecido muchos comentarios, muchos elogios. Y también tuve la suerte de nuestro amigo, el escritor Antonio Casas, que se dignó en hacer el prólogo, y mi agradecimiento a él también. sí, y es muy notable su participación en el escenario literario arequipeño, donde ya parecía, digamos, que ya teníamos figuras consolidadas, ¿no? Tanto en la narrativa, la poesía, la novela, en fin. Pero usted irrumpe, irrumpe con una buena obra que amigos muy cercanos, digamos, Lili Sánchez, Esther Villafuerte, Pablo Nicoli Segura, ¿no? Han dado unas palabras de gratitud en su narrativa. Y precisamente quisiera preguntarle algo al respecto, entre su narrativa, lo que usted practica, la escritura. eh, Quizás en algún momento piensa usted hacer algo que a usted le apasiona mucho, digamos, y por lo que ha trabajado también como detective, una novela que tenga esas características, ¿sí? A los Sherlock Holmes, a los Poirot, qué sé yo, la novela policíaca tal vez, ¿no? Arequipeña, que hacía Sí, falta o has hace dado en falta. el clavo, has dado en el Mm, clavo. En realidad lo que ha pasado durante todo este tiempo, que a partir del 2021, que tú me apoyaste en la edición de mi primer libro, entonces ya tenemos una producción de 5 libros hasta mm, ahora, prácticamente en 4 años, y me parece que es buena. mm, Pero sí, tengo en mente escribir una novela con esa característica, ¿no? Policíaca, pero lejos de darle cierto formalismo, diríamos, de ese tipo de novelas policíacas o de detectives, me gustaría darle un poco de sarcasmo, un poco de mm, alegría, un poco de vivencias así graciosas, chistosas, diríamos, porque en realidad en el trabajo de un detective se dan, porque nosotros, como no usábamos uniforme, no teníamos una disciplina muy rígida, ¿no? Respecto del trato con los jefes, con los superiores, nos tratábamos por nuestro nombre, todo, y el común denominador era la camaradería, que muchos integrantes de otras fuerzas policiales, en ese caso la Guardia Civil o la Guardia Republicana, envidiaban porque ellos tenían una disciplina muy rígida y ante cualquier falta eran sancionados. Sin embargo, nosotros no, teníamos otra mística, otro trato. Y dentro de ello están anécdotas, ni hablar, claro. increíbles, que pienso sí estoy preparando ya material para poder narrarlas. Así como también de repente más cercano, hay testimonios de personas, como por ejemplo un terrorista que Mm, estuvo sentenciado, que purgó condena en una cárcel y se fugó. Eso de repente no ha salido en las crónicas policiales, en los diarios, pero estoy buscando ese testimonio. Si logro conseguirlo, te aseguro de que tal vez mi próxima novela sería la vivencia de este terrorista, mm. ¿no? No quiero adelantarme a dar más información porque va a tener carácter reservado, pero la idea es plasmar en una obra, en un libro, en una novela, toda la realidad que se vivió en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de la cárcel del Frontón, cuando hubo una masacre, me acuerdo. Claro. Y, bueno, así por el estilo, espero que logre este año consolidar alguna de esas obras. Y usted, además de ser escritor y haber trabajado como parte de la Policía Nacional del Perú, usted también es abogado, ¿no? Y
que es el derecho y entonces, ¿cómo, digamos, cómo se da tiempo para, para todos estos espacios y si alguna experiencia, digamos, como abogado puede tener de repente en un futuro o hasta de repente tiene esto en mente o ya lo ha hecho, algún cuento relacionado, digamos, a estas, que también dentro del sistema judicial peruano es terrible, ¿no? Parece de ficción todo lo que se vive. Sí, ¿No? parece mentira, pero eso podríamos decir es una peculiaridad mía, ¿no? Ujú. Pero bueno, me tocó el destino tener esta realidad. Sí, efectivamente me di maña para estudiar Derecho, aunque antes de ser policía yo había estudiado ya en la Universidad Católica, Administración, ¿no? estudié Administración, no concluí justamente por haber ingresado a la PIP, a la Policía de Investigaciones. Sin embargo, como vuelvo a repetir, me di maña para estudiar Derecho, porque trabajé en Lima, empecé estudiando allá, culminé aquí y bueno, me he especializado en el Derecho Penal, que es totalmente afín a la carrera policial y a las actividades de investigación, investigación criminal, que es mi especialidad, o fue mi especialidad durante mi permanencia en la policía. Y ahora como abogado estoy ejerciendo el derecho, no a tiempo completo, pero de alguna manera me inclino por el derecho penal. Ahora, para darse tiempo y a realizar estas actividades, no, sinceramente no puedo decirte cómo. Sí, pues uno no Se sabe. da y bueno, pues felizmente, a pesar de que ya no tengo tanta juventud, ¿no? Pero siempre, digamos, con un espíritu de salir adelante, de hacer cosas interesantes y sobre todo de tener objetivos en esta actividad. Su familia es una familia tradicional aquí en el distrito de Caima, ¿no? Ujú. Tienen relaciones con artistas, abogados, entre ellos también el doctor Ramiro Valdivia Cano. Y precisamente el doctor Ramiro compartía en su Facebook, también creo que se lo compartió y otros, una fotografía de Mario Vargas Llosa joven, en los años Ujú. 60 aquí en Por ahí, Caima. sí, sí. Sí, en Caima, ¿no? Donde también está uno de sus hermanos, creo, Sí, si no me equivoco. Dos dos de mis hermanos están hermanos. en esa fotografía que va a quedar, digamos, para la historia, ¿no? Así es. Sí, nos puede compartir algo de su Claro, familia. por supuesto, sí. Bueno, yo soy el noveno Mm. de 12, de 11 hermanos. Y al ser uno de los menores, no tengo recuerdos vivos, o mejor dicho, no tengo la información un poco extensa de esa época, pero sí puedo asegurar de que mis hermanos eran integrantes de un club deportivo cultural, se llamaba Claro, Juvenil Caima, y por intermedio de esa institución invitaron a Mario Vargas Llosa, muy joven, pues, ¿no? claro. Y vino y compartió con ellos, creo que hasta vinieron a comer adobo acá, creo, me parece, ¿no? Algo comentaron y se tomaron una foto muy bonita, una foto del recuerdo que la conservamos la mayoría de caimeños eh, como un recuerdo, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Y en esa foto aparecen personajes, o mejor dicho, jóvenes de esa época, que algunos ya han fallecido, la mayoría, y quedan unos cuantos, pero siempre han tenido esa proclividad al tema cultural, ¿no? Mm. Tenemos aquí algunos representantes del arte, como por ejemplo Ricardo Gallegos, que es cantautor, Manuel Gallego Sanz Manuel también, Gallegos es era papá, poeta, ajá, poeta, sí. el poeta. Hay algunos referentes, Mm. deportivamente también, porque como era un club deportivo cultural, en ese tiempo también existía el Club Buenos Aires de Caima, era un club femenino de básquet, practicar el básquet femenino, y también tenemos ahí a grandes jugadoras que conformaron la selección nacional en ese tiempo, ¿no? Llamémosles la señora Carmela López, la señora Adriana Berrocal, la señora Elsa Díaz, su hermana, etcétera, ¿no? En otras palabras, tenemos un poco de tradición y un poco de herencia, sobre todo de esas personas ligadas al arte. Claro. ¿Y usted participa de esta polémica entre su preferencia entre Vargas Llosa y García Márquez o tiene alguna consideración, digamos, singular sobre eso? No, en realidad son dos escritores con estilos diferentes,
pero que de alguna manera por ser de la época y también por conformar ese grupo de escritores que hubo en ese tiempo, eh, le tengo mucha admiración, yo diría un poco preferente a Gabriel García Márquez, ¿no? Por su estilo Se que, acerca también más a su obra, ¿no? y me acerco, sí, 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 aunque algunos me han criticado, ¿no? Me han dicho que soy un copista, pero no es mi intención, simplemente me inspira mucho, sin desmerecer tampoco las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ni hablar, por algo no ha sido el premio Nobel. Y, Claro. y aunque todos sabemos pues, que tuvieron una pelea, etcétera, ¿no? Pero bueno, en realidad, en síntesis puedo decir que sí me identifico con ambos, ¿no? Y en estas dobles, en estas peleas a veces de egos o de tradiciones o de mitos, Alianza o la U, Mauro. Ni hablar, la Universitaria de Deportes. Y justamente, gracias a ti también, hace poco cuando organizaste el homenaje a Vale, Vargas Mario Llosa. Vargas Llosa, como todos hablaban de sus obras, de su vida, etcétera, lo único que me quedó fue hablar de su vocación futbolística, de su amor por Universitario de Deportes, cuando lo condecoraron ahí en el estadio, fue en el Monumental pues, de la U, de ATE, y me dio mucha satisfacción poder dar esa referencia, ¿no? ese día. Pero es que, así, a modo de pequeño comentario, Mm, como éramos 11 hermanos, ya, de los cuales 10 hombres y solo una mujer, entonces teníamos como dos equipos de fulbito, pues, claro. y unos eran de la Alianza y otros éramos de la U. Y había unos partidos, bueno, los mayores un poquito que nos acompañaban nomás, pero los menores sí jugábamos con los, digamos, representando esos dos colores, ¿no? Y afición o identificación con futbolistas arequipeños. Ah, por supuesto, han sido mis amigos, o son mis amigos. Ahí tenemos a José Aguayo, tenemos a Patato Márquez, ¿no? Era usted, Pato Márquez, que era mucho mayor, pero sí, sí he tenido oportunidad la de leyenda saludarlo. arequipeña, ¿no? Del Sí, FS Melgar. Patato Márquez, el Pelado Palacios, César Ticona. Los jugadores de esa época, pero ni hablar. Sí, he ido al estadio muchas veces. Me llevaban mis hermanos mayores, yo estaba pues, niño todavía. Y he visto, pues, me acuerdo, el que me gustaba también era un suicida prácticamente en el arco. ¿Te acuerdas de Valderrama? El arquero Valderrama. No recuerdo el nombre, pero eran pues, jugadores con otro estilo, pues, ni hablar, ¿no? Y también el de los recientes, no olvidemos a Luis Puchito Flores, que también ha Claro, destacado mucho. también, Ajá. así es. Y dentro de estas, digamos, esa trayectoria que usted tiene ya con bastantes obras publicadas, participación en ferias internacionales de libro, también ha participado usted dialogando con jóvenes acerca de su obra. Si alguien se acercara y le diría, don Mauro, dígame usted, ¿qué puedo, qué me recomendaría? No, que es un joven que está empezando a escribir, ¿no? Que usted ya puede mirar un poquito eso, puede compartirnos un poquito esa experiencia. Sí, sí, me gustaría, como yo pienso que es el deseo de cualquier escritor, qué más, qué mejor, ¿no? Promover ese arte en la juventud. Y de hecho que es una actividad, es una acción un poco titánica porque lamentablemente con la tecnología, pues los niños, los jóvenes Ya no le, no ya leen no la poco. valoran como tal, ¿no? Simplemente la tecnología ya avanzó tanto que todo está en el celular y ahora con la inteligencia artificial peor. Sí, pues. Pero sí, si hubiese oportunidad, con gusto, y ahí también aprovechando este momento, hacer referencia que como integrante de la red de escritores de Arequipa, que la dirige Sarco Sarco Medina. Medina, ojalá que en este nuevo año, si hubiese la, la oportunidad o la posibilidad de realizar algún programa, con gustoso yo me anoto para apoyar eso. Muy bien. Amigos de Back Noticias, de su programa La Ciudad y los Libros, empezamos este año 2026 con el escritor Mauro Calle Bellido en este hermoso recinto del Sabor Caimeño, ubicada en la Plaza de Armas del tradicional distrito de Caima.
Nos vemos en una próxima oportunidad y no dejen de sintonizar este importante programa. Muchas gracias, don Mauro. No, gracias a ti, Carlos, y siempre gustoso de tus invitaciones.